la interpretación. La interpretación gráfica de la derivada direccional. Bien. Entonces, estamos haciendo este ejemplo. Hemos llegado hasta aquí. Bien, hasta aquí. Sí, porque no era más que ya las derivadas parciales de f. Con respecto a x se multiplica por coseno de teta. Con respecto a y se multiplica por seno de teta. Inclusive hemos visto que seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Coseno de pi tercios es 1/2. Listo, y aquí nos falta simplemente evaluarla en el punto 1, 2, cuando x es 1, cuando y es 2. Aquí me daría menos 2, ¿sí? Que es 2 por 1. Menos 2 por 1 es menos 2. Por coseno de pi tercios, que es 1/2, más y vale 2. Estoy hablando en ese punto. Y vale 2. Es decir, me queda la fracción 2 sobre, menos 2 sobre 2, que es menos 1. Por raíz de 3 sobre 2. Y haciendo la simplificación, eso queda menos 1.8. Bien, entonces nos dio una inclinación negativa, un valor negativo. Gráficamente, ¿cómo lo interpretamos? Pues supongo que usted está sobre la colina, en este punto, ¿no? A usted le está dando el punto 1, 2, que es un punto en el plano. Sí, supone que el 1, 2 está por acá abajo, en el piso. Pero cuando usted evalúa la función en 1, 2, le da el z, la altura. Entonces nosotros podemos suponer que estamos aquí en este punto, y en la colina. Y usted escogió la dirección U, es como hacia acá. Mira, aquí está señalando. Entonces, si usted camina en esa dirección, va a descender. ¿Sí? Claramente se ve que desciende. Entonces, como está descendiendo, eso lo indica la derivada direccional, con un menos. ¿Sí? Nos dice ese menos, pues, que desciende. Y esa es la inclinación, 1.86. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues, interpretamos la derivada direccional y se calcula. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Hagamos otro ejemplo porque no todas las veces nos presentan la dirección U normalizada, como en el caso anterior. Ocurre que no, que otras veces nos dan una dirección cualquiera y nosotros tenemos que encontrar U. Que U es el que tiene norma 1, ¿no? Y en términos de U, de un vector de norma 1, fue que se estableció el teorema 13.9. Por ejemplo, fíjense en este caso. Nos dan la función de dos variables, listo. Nos dicen en qué punto haya la derivada direccional. Y nos dan la dirección, pero miren esta dirección. Dice B. Ni siquiera le llaman U, porque U es exclusivo para cuando el vector tiene norma 1. Nos dan la dirección B. 3i menos 4j. Y claramente eso no tiene longitud 1, ¿no? Grafiquemos esa dirección ahora. Aquí dice 3i menos 4j. O sea que es lo mismo que decir 3 en x menos 4 en y. 3i menos 4j. Esto es igual a el vector 3, 4. 3 menos 4, perdón. Aquí 3 en x, lo que pusimos un 3 por aquí en x. Y No, menos 4 en y. me lo embolató. Ah, abuela. No, que ella pensaba que era ese domingo. Coloquemos por acá menos 4. Y ubiquemos el punto. Y entonces ahí podemos trazar el vector B. Entonces en esa dirección, que vemos allá la derivada direccional.
¿Listo? Ahora, ¿este vector tiene norma 1? No. Entonces, esta es la diferencia con respecto al ejemplo anterior. No tiene norma 1. No tiene longitud 1. Entonces, no podemos trabajar con él así. Pero, si ustedes recuerdan de la álgebra lineal, si uno tiene un vector, lo pueden normalizar. Es decir, puede hacer que tenga norma 1. O mejor dicho, puede construir uno equivalente a ese, pero con longitud 1. Es decir, uno así, ya con una norma más pequeña, que es el U que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula ese U de norma 1 en la misma dirección de B? Sencillo, hay una fórmula para eso. ¿Sí? U es igual al vector B sobre la norma de B. Y una alja lineal. Una cuenta sencilla aquí. U es igual a B sobre la norma de B. Bien. ¿Y cuánto es la norma de B? Calculemos eso. Por lo que es lo mismo. U es igual a 1 sobre la norma de B, que esto lo podemos ver como una fracción, multiplicado por el vector B. ¿Sí? Tenemos una multiplicación aquí por escalar. Y el escalar es este 1 sobre la norma de B. Es un número real. Sí, porque tenemos dos productos, producto punto de entre vectores y producto de un escalar por un vector, ¿no? Bien, la norma de B en este caso, ¿cuánto es? La norma de B es igual a la suma de sus componentes, a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. En este caso va a ser, su primer componente es 3, miren B, más menos 4 al cuadrado. Listo, ojo que coloco un paréntesis. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16. Y 3 al cuadrado es 9. 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Entonces, esa es la longitud de ese vector. Esto es el vector B. Es 5 unidades. Por lo tanto, el vector U que necesitamos, según esta fórmula de aquí, va a ser ¿quién? U va a ser un quinto aquí, por B. Es decir, escribimos así, B es 3 menos 4. Y esto es igual a ese un quinto, que es un escalar, distribuye ahí en cada componente del vector. Es igual a 3 quintos menos 4 quintos. ¿Listo? Este que acabamos de encontrar es U, el vector normalizado, en la misma dirección de B. Y es este amarillito más pequeño que está acá. Bien. Ahora, como este vector U ya tiene norma 1, porque lo hemos construido así, tiene norma 1. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir esto que U, a su vez, es igual a, existe un ángulo θ, tal que U es igual a coseno de θ, la primer componente, seno de θ en la segunda. Porque él ya tiene norma 1, existe ese ángulo. ¿Sí? ¿Cuál será ese ángulo? Pues ahí gráficamente lo vemos. Sería un ángulo mayor a, comenzaría contando desde aquí, acá. Ese sería el ángulo θ. ¿Sí? Pero miren, entonces, ¿esto qué está diciendo? Esta igualdad de aquí, ¿qué está diciendo? Está diciendo pues que coseno de θ es 3 quintos. Y a nosotros no nos interesa conocer el ángulo. Nos interesa conocer la función, las funciones trigonométricas evaluadas en ese ángulo. Entonces, coseno de θ sería 3 quintos y seno de θ sería igual a menos 4 quintos. ¿Y por qué con esto me basta? Por el teorema 13.9, que nos dice que la derivada direccional que estamos buscando, en la dirección B, pero que
Vamos a la dirección U, porque es que tenemos que usar es un vector de norma 1. La direccional de f en la dirección U es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por coseno de teta. ¿Sí? Nos interesa saber cuánto es coseno de teta. No nos interesa saber cuánto es teta, sino coseno de teta. Como en este caso. Fíjense ustedes. Nos dio que coseno de teta es 3/5. Bien. Entonces, se continúa escribiendo el teorema. Más la derivada parcial de f con respecto a y por seno de teta. ¿Listo? Eso es lo que debemos usar siempre. Si el vector no está normalizado, lo normalizamos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para saber cuánto es coseno de teta, cuánto es seno de teta. Esa es la idea, por eso tuvimos que normalizar y concluir pues esto que está aquí. ¿Sí? Esto ahorita sí, ¿cuánto es la derivada parcial de f con respecto a x? Entonces veamos. La derivada parcial de f con respecto a x, veamos quién es f en este caso. Dice aquí que f es esta función, x a la 2 por seno de 2y. Voy a escribirla acá para que no nos olvide más. F de xy es igual a x a la 2 por seno de 2y. Listo. Entonces, en virtud de lo anterior, pues, ¿cuánto es la derivada parcial de esa función con respecto a x? Y entonces asumo que y es constante, entonces derivo solo este pedacito, lo demás es constante. La derivada de x a la 2 es 2x. Aquí me queda 2x por la constante que es, en ese caso es seno de 2y. Por coseno de teta. Ya hicimos todo el trabajo para darnos cuenta que coseno de teta en la dirección que estamos hallando la derivada parcial es 3/5. Coloco aquí 3/5 más la derivada parcial de f con respecto a y. Si derivo con respecto a y, asumo x constante, listo. Entonces derivo solamente este factor de aquí. Entonces aquí va a estar el x cuadrado que queda como una constante. Y la derivada de seno es coseno por la interna. La derivada de seno es coseno, o sea, coseno de 2y por la derivada interna. La derivada de 2y con respecto a y es 2. Entonces la derivada interna es 2. Entonces lo puedo colocar acá al lado del x cuadrado. Entonces por aquí, miren, 2. ¿Listo? Eso es f sub y por seno de teta, que es menos 4/5. Bueno, aquí no me alcanzó el espacio. Por menos 4/5, ¿cómo lo va aquí a ver? Listo. Y listo, ya tenemos pues la derivada parcial de la derivada direccional de f en la dirección u. Y simplemente es evaluarla en el punto que me hayan dado. ¿Sí? En este caso, la derivada direccional se pidió en el punto 1, pi medios, dice allí en el libro. Allí. Entonces esto me daría ¿cuánto? Si x vale 1 y lleva el pi medios, sumaría 2 por 1 a 2 por seno de 2 por pi medios es seno de pi. Y seno de pi es 0. Y coloco la cuenta aquí. Haría 2 por 1 seno de pi. Y porque este 2 por pi medios
cancela el 2, queda pi solamente, por 3/5. Más, aquí me haría 2 por 1 al cuadrado. Es decir, 2 por coseno de pi. Bien. Por menos 4/5. Bien, entonces como seno de pi es 0, todo este primer parte desaparece. Listo, eso es 0. Y va a sobrevivir solamente este segundo término acá. Coseno de pi es menos 1. Menos 1 por menos 4/5 es 4/5 por ley de signos. 4/5 por 2 es 8/5. Entonces, en esa dirección, si yo estoy sobre esta superficie, en el punto 1, pi medios, y me muevo en esta dirección U, entonces voy a encontrar un ascenso, hay inclinación. ¿Sí? Es una dirección de crecimiento de la función, porque la pendiente es positiva en esa dirección. Bien, damos un dibujo a ver. Y miren, entonces, ok, aquí estamos. Entonces, supongan ustedes que están en ese punto. Ya que esto está como mal dibujado, ¿cierto? Estoy en este puntico y me muevo en la dirección U. Entonces miren que la curva, la superficie, perdón, viene en esa dirección U, empieza como a subir, empieza este pliegue así, ¿no? Como así, de arriba. Por eso digo que la pendiente en esa dirección es positiva y es 8/5. Y no sube muy rápido, sí. 8/5 es como 1.4 más o menos. No es muy grande, pero hay inclinación. Listo. Pregunta hasta aquí sobre las derivadas direccionales. Entonces, por eso ya podemos resolver esta pregunta del taller. Bien, porque dice, suponga que Juan está en la colina, cuya superficie le describe la siguiente función. Juan tiene dos alternativas para seguir su camino sobre la colina. En la dirección U, miren que en este caso el U ya está normalizado, ¿sí? Porque estaba en términos de seno y coseno. Aquí nos ahorran el trabajo. Sí, y la otra dirección es B igual a menos 2,3. Aquí este vector no está normalizado, esa dirección. Entonces nos tocaría hacer un trabajo como el anterior. Bien. Dice, si Juan está en el punto tal, ¿qué dirección le recomendarías para que realice el menor esfuerzo? Aquí no es explícito diciendo, use y calcule tal derivada direccional. Se supone que ya ustedes dirán, bueno, esto es un problema de derivadas direccionales. Usted lo deduce, que ya lo estoy diciendo yo aquí, ¿no? Entonces ustedes, en ese caso, deberán hallar dos derivadas direccionales y tener en cuenta la interpretación. ¿Sí? ¿Cuál es el número más grande? ¿Sí? El más grande quiere decir que hacia allá, en esa dirección hay mayor inclinación. Si usted le quiere recomendar a Juan que haga el menor esfuerzo, entonces tendrá que escoger la dirección donde le dé menor inclinación, ¿no? O si una inclinación da positiva y la otra negativa, se le dice, no, pues váyase por la inclinación negativa, porque quiere decir que en esa dirección usted está descendiendo de la colina. Listo, esa es la idea del ejercicio. Bien, ¿preguntas? Hasta aquí. ¿Me permite mirar 5 minutos la presentación, la donde hizo el ejercicio? Sí. ¿Quiere mirar 5 minutos? Bueno. Sí. Queremos los 5. Listo. ¿Cómo van con los otros cursos? ¿Muchos trabajos estos días o los talleres? ¿Cómo es la metodología? Todos los cursos de la universidad tienen 3 cortes, ¿no?
y con taller y todo eso, o hay otra metodología en otros cursos. Lo mismo, profe. Sino pues que cada profe elige cómo quiere su 15%. Pero entonces estos días están con mucho taller. Sí, claro. Y Ah, ya. Sí, una semana complicada, ¿no? Especialmente la otra, ¿no? Que es toda una semana haciendo parciales. Ha sido un poco difícil. Cuando todos los parciales son en una semana, me parece a mí más complicado. Profe, Que este no taller sé, lo es hasta el lunes. sí, hasta el O lunes. el lunes. Lunes a No, medianoche. como te había dicho que la próxima clase explicaré el próximo tema. Entonces, Sí, lo explico el viernes y ya usted lo tiene en sábado, domingo y lunes para resolverlo. Pero no son difíciles las preguntas, muy sencillas. Y pues se puede complicar para este tema, sí, pero yo coloqué unas sencillas por eso mismo. Listo. Y el parcial, ¿qué les parece bien que sea el próximo martes o el próximo viernes? Viernes. yo creo que ya se lo hablamos ya, ¿no? Quedamos el viernes. Sí, Sí, el viernes. Sí, ya lo hablamos ya en la vamos, primera sí. clase. Voy a escribirlo entonces voy a escribirlo ahí en el grupo porque me olvido. Entonces el Ujú. viernes, ¿no? Voy a escribirlo por aquí. En la primera clase es que esta no es la primera clase de la semana, pues. Hoy no es la primera. No, en la primera clase que tuvimos en el corte. Ah, ya. Ah, con razón me he olvidado. Listo. Acordamos de que iba a ser el viernes. Bueno, entonces el parcial el viernes. Bien. Bueno, entonces esta sección, bueno, es corta, pero nos falta dar un pedazo. Sí, porque se define otra herramienta que es el gradiente de una función. Entonces el gradiente, vamos a ver eso. Entonces el gradiente es una función vectorial, ¿sí? Porque es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con funciones escalares. Noten, cuando yo escribo, cuando nosotros trabajamos con f de x, y, a esta función le está entrando un punto. Tiene dos coordenadas. ¿Qué sale? ¿Qué sale de aquí? Sale cosas de este estilo. X por allá a la 2. ¿Y esto qué es? Es un número real, ¿sí? Entonces, podemos usar una notación para decir que nuestra función, digamos que tenga como, en este caso, tiene como dominio todo el plano. Nuestra función va de R2, ¿sí? Del plano en los reales. Porque todo punto del plano le está asociando un número, ¿sí? A todo punto le está asociando un escalar. Entonces, por eso le llaman funciones escalares. Van de R2 en R. Bien. Eso es claro para todos, ¿cierto? Por ejemplo, yo evalúo esto en 1, 1 y me da 1. Entonces, a este punto 1, 1, mira, el punto 1, 1 le está asociando, lo está enviando al 1 por medio de esta función acá, ¿sí? Entonces, a punto lo envía en números. Función escalar se le llama. Bien. Luego podemos tener funciones vectoriales, ¿sí? Que a un punto lo envían a otro punto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso ya la función iría a R2 en R2, del plano en el plano. En eso se le llama una función vectorial. Y un ejemplo de una función vectorial, el primer ejemplo nuestro sería el gradiente. El gradiente. Sí, es una función
teclado no se ven las teclas. Vectorial. Listo. El gradiente de una función vectorial. Y se define de la siguiente manera. A partir de una función escalar, a partir de una función de dos variables, sea f de x, y, con derivadas parciales, digamos diferenciables, o como lo dice el libro, él usa la palabra diferenciable. Diferenciable es más que tener derivadas parciales, ¿no? Entonces, digamos más bien tal que f sub x y f sub y existen. O sea, f de x sub f de x y tal que. En matemática el símbolo existe es una e al revés. Tal que existe, escribir esta e al revés. Sus derivadas parciales. Entonces se define el gradiente así, con este símbolo que es nabla, como un triángulo al revés, ¿cierto? El gradiente de f es una función vectorial. Toma un punto xy y lo envía en otro punto de dos coordenadas, cuya primera coordenada va a ser la derivada parcial de f con respecto a x. Y la segunda coordenada va a ser la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Listo? Entonces, esto es función vectorial. ¿Por qué? Porque está yendo de R2 en R2. ¿Ya? Un ejemplo sencillo. Pues, ejemplo de un gradiente. Si f es, ejemplo, considere f, x, y. Entonces, se define una función vectorial a partir de una función escalar, ¿no? Xy igual a x por y. Entonces, ¿cuál es el gradiente de esta función? ¿Quién me dice cuál es el gradiente? Sería el vector cuya primer componente es ¿quién? Es la derivada parcial de f con respecto a x. La primer componente sería y. Si digo esto con respecto a x, me da y. Y la segunda componente, ¿qué sería? La derivada parcial de xy con respecto a y, que es x. ¿Listo? Entonces, esto envía puntos en el plano, en otro punto en el plano. Por ejemplo, el punto 1, 2. Si evalúo el gradiente en el punto 1, 2, ¿qué me da? Otro punto. El gradiente f en 1, 2. Yo puedo usar la notación en columna o en fila. No importa. Me da el punto 2, 1. En ese sentido es vectorial. ¿Sí? Un punto lo envían a un punto o vector en vector, como quiera. Listo, ese es el gradiente, una definición sencilla. ¿Sí? El vector formado por las derivadas parciales de la función. Ahora, ¿qué tiene que ver el gradiente en toda esta historia aquí de las derivadas direccionales? Bien. Entonces, bueno, el vector gradiente está relacionado con las derivadas direccionales, pues sí, hay una relación, un resultado obvio, y ese es el teorema 13.10. Dice que la derivada direccional de una función f, de la función f en la dirección u, es igual al gradiente, ¿dónde está? El gradiente de la función producto punto con el vector de dirección u. Listo. No, está más abajo. Tenemos este resultado. Listo. O sea, ¿qué está diciendo eso?
la derivada direccional de f, la dirección u, es igual al gradiente de f por u. Bien. ¿Y esto por qué es cierto? Ojo, este producto aquí es un producto entre dos vectores. Note que gradiente de f por u es igual a ¿qué? Expandamos. Este vector gradiente de f es el que en su primer componente es la derivada parcial de f con respecto a x. La segunda es la derivada parcial de f con respecto a y. Y u, ¿qué es? Es un vector unitario. Se lo puedo escribir en forma de columna así también. Coseno de teta. Seno de teta. ¿Y cómo se multiplican dos vectores? O sea, ¿cómo se multiplica este producto punto entre vectores? Es componente a componente, ¿no? Y sumo. Es este por este más este por este. Entonces, ¿esto cuánto da? Da f sub x por coseno de teta más f sub y por seno de teta. Y esto en virtud del teorema 13.9, esto es igual por teorema 13.9, es igual a la derivada direccional de f en la dirección u. Entonces, ¿qué acaba de probar? Que esta derivada direccional de f en la dirección u es igual al gradiente de f por u. Entonces, este resultado es válido, es cierto. Bien. Una simple, no es un teorema muy útil, es un teorema de representación. Una forma de ver la Profe, derivada direccional. ¿Sí? buenos días, disculpe aquí la interrupción. Lo Sí. que pasa es que por el sector donde yo vivo aquí, una línea se partió. Entonces, si me desconecté de la clase ya sabe el motivo. Como usted nos Ah, ha dicho bueno. ¿Ya todos que escribieron presente o no? ¿Usted usted no dijo escribió? nada de eso. No, no, señor. Ah, bueno, el compañero también escriba presente por si se le da la señal. Y los demás también. Listo. Sí. Entonces, escriban presente y ya seguimos. Bueno, entonces, como les decía, este teorema 13.10, pues, un teorema de representación, simplemente, no tiene nada interesante. Pero lo interesante sí son este teorema 13.1, las aplicaciones del gradiente. Bien, y son resultados muy útiles. Dice, se ha visto que hay muchas derivadas direccionales en un punto XY de una superficie. Bien, eso es claro, sí. Si usted está en una colina, hagamos este ejercicio mental, si usted está en una colina, en un punto ahí de pie, usted tiene muchas direcciones en las que puede ir, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. ¿Sí? Tantas como ángulos hay. ¿Sí? Pero dice aquí, en muchas aplicaciones se desea saber en qué moverse de manera que la función crezca más rápidamente. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que crezca rápidamente, que yo estoy sobre la superficie que define la función, pues quiero buscar la dirección de mayor ascenso, ¿sí? De ascenso más rápido. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo busco esa dirección de ascenso? Porque en las derivadas direccionales a nosotros nos dan la dirección. Yo escojo una dirección, pero no sé si esa es la de mayor ascenso. Entonces, ¿cómo sé cuál es la dirección de máximo ascenso?
Y resulta que, curiosamente, esa dirección de máximo ascenso o de máximo incremento nos la da el gradiente de la función. Bien, este gradiente es un vector. ¿Sí? Si yo estoy ubicado en un punto sobre la colina, si yo evalúo este gradiente en el punto, en el XY que yo tenga como coordenada, y esto me haría la dirección en la que la función incrementa más rápido. ¿Sí? La dirección de máximo incremento. Listo, nos lo da el gradiente. Y de hecho, el valor de la derivada direccional, porque la derivada direccional me da una pendiente, ¿no? El valor de esa pendiente es de hecho el gradiente de f. ¿Listo? En módulo, ¿no? Porque la pendiente es un número real. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué sería así? ¿Qué sería el módulo? Entonces, miren, por un momento supongamos, si ustedes dicen, bueno, voy a calcular, voy a hallar la derivada direccional de f en la dirección del gradiente. Como el gradiente no necesariamente está normalizado, este vector no necesariamente tiene norma 1, yo lo puedo normalizar. ¿Sí? Entonces el gradiente sobre el submódulo sí tiene norma 1, está normalizado. ¿Sí? Entonces yo calculo la derivada direccional de f en esa dirección u, ¿esto qué sería según el teorema que acabamos de probar? Sería el gradiente de f, ¿sí? Producto punto por u, que es el gradiente de f sobre la norma del gradiente. Si yo multiplico el gradiente de f por el gradiente de f, eso me da el módulo del gradiente de f al cuadrado. ¿Sí? Esta multiplicación aquí. Esto dividido entre el gradiente de f. Puesto que tengo el gradiente de f al cuadrado sobre el gradiente de f, cancelo 1. Y esto me da simplemente gradiente de f. O sea, la derivada direccional de una función f en la dirección del gradiente me da el módulo del gradiente. Eso es lo que acabamos de probar. Si el gradiente de f es la dirección de máximo incremento de la función, es decir, la dirección de máximo ascenso, entonces esa pendiente también es el módulo del gradiente, ¿no? Y lo mismo, dice aquí, la dirección de mínimo incremento de f está dada por menos el gradiente de f, ¿sí? Es decir, si en la dirección del gradiente ya la inclinación es máxima de la colina, si me voy en el sentido contrario, la dirección de crecimiento es mínima, ¿no? Y en ese caso, esa inclinación, esa pendiente sería menos el gradiente de f. En módulo, ¿no? En módulo, que es una pendiente, es un número real. Y ahorita dice aquí, bueno, la demostración. Hacen dos casos, si el gradiente de f es 0, en ese caso, bueno, es que es la primera parte. Bueno,